2.4 Valor eficaz de fuerza electromotriz de una espira a paso diametral. Para entender el concepto de espira a paso diametral, inicialmente vamos a recordar lo estudiado en el anterior subtítulo referente a la fuerza electromotriz de un conductor de longitud LA ubicado en una ranura de un estator de una máquina sincrónica. Obviamente, en el rotor se tendrá un bobinado que, al ser alimentado por corriente continua, este bobinado va a crear un campo magnético de densidad B. Como está acoplado a el rotor, a la máquina motriz, entonces este elemento va a empezar a girar de manera que para el conductor que está en el estator va a haber líneas de campo magnético variables en el tiempo. Al girar, este campo magnético va a adquirir una velocidad tangencial B perpendicular a la densidad del campo magnético. Por la ley de Faraday, entonces se induce una fuerza electromotriz, un vector de fuerza electromotriz B, que es una onda senoidal. Lo hemos analizado en el anterior capítulo. Entonces vemos que, como toda onda senoidal, tiene básicamente dos parámetros. Uno es la frecuencia, que es el inverso del periodo. En nuestro caso, la frecuencia industrial es 50 Hz, en algunos otros países 60 Hz. Valor que debe ser constante, valor que además es directamente proporcional con la velocidad, con n, las revoluciones por minuto, por tratarse de una máquina sincrónica. El otro dato característico de esta onda senoidal, cuya función es EDT o BDT igual a Bmax seno WT, es la amplitud, o sea, el valor máximo, Bmax. De manera que esta onda senoidal puede ser representada mediante esta función con estos dos parámetros conocidos. Sin embargo, el valor máximo es instantáneo, o sea, solamente en un determinado instante se toma ese valor, se induce ese valor. Entonces, en la práctica, lo que se requiere es del valor eficaz. ¿Por qué valor eficaz? Porque es un valor que se puede medir, en este caso con un voltímetro. Entonces, este voltímetro, cuando esta máquina esté funcionando, va a medir el valor eficaz de esta onda senoidal. Por otro lado, cualquier onda senoidal siempre puede ser representada a través de un vector. El vector nos da un valor instantáneo de esta onda de tensión, de fuerza electromotriz inducida. Por ejemplo, para un ángulo θ, este vector representativo puede ser B con punto, B número complejo, B fasor, igual a Bmax con un ángulo θ. Sin embargo, a nosotros nos interesa el valor eficaz. Pero hay una relación directa entre el valor eficaz y el valor máximo para ondas senoidales, y eso es valor eficaz igual a valor máximo sobre raíz de 2. De manera
que el valor representativo de B en cuanto a dirección y sentido puede ser el mismo, pero para efectos de cálculo y mediciones, que es lo que nos interesa, tomamos entonces el valor eficaz. De manera que nuestro vector representativo de esta onda, de fuerza electromotriz, en este caso inducida, es igual al valor eficaz ángulo θ, que normalmente lo llamamos B ángulo θ. Ya no tanto valor eficaz. Se supone que es el valor eficaz. Entonces, hemos desarrollado en el anterior subtítulo toda una deducción de este valor porque es el valor que vamos a medir. Y hemos concluido que el valor eficaz en un conductor ubicado en el estator de una máquina sincrónica es igual a 2 veces F, frecuencia, por Fb, que es el factor de forma, por el flujo por polo. O sea, la cantidad total de líneas de campo magnético que salen o que entran por uno de los polos. Este factor de forma, Fb, en ondas senoidales es igual a 1.1 periódico, o sea, multiplicado por 2 va a ser igual a 2.222 periódico por la frecuencia por el flujo total por polo. Entonces, en un conductor tenemos un vector representativo de fuerza electromotriz de una onda senoidal, que es la que se induce en los extremos de este conductor de longitud LA. Ahora veremos qué es una espira. Una espira no es otra cosa que la unión de dos conductores, en la parte posterior, como en este caso. Dos conductores de la misma longitud activa, LA, al estar unidos por la parte posterior, entonces tenemos una entrada y recogemos los dos lados activos y tenemos una salida. Sin embargo, para que sea una espira a paso diametral, tenemos que definir en función de los vectores de fuerza electromotriz que se inducen en estos conductores. Y para que sea espira a paso diametral significa que la fuerza electromotriz inducida en uno de los conductores tiene que estar diametralmente opuesta, o sea, a 180 grados eléctricos, de la fuerza electromotriz que se induce en el otro lado activo. Y esto se consigue ubicando a uno de los conductores justamente frente al polo norte y el otro lado activo, que forma la espira, tiene que estar frente al polo sur. Entonces, en una maquinita, por ejemplo, de 4 polos, y queremos construir una espira, colocamos dos lados activos, dos conductores de longitud LA, y por atrás hacemos una conexión galvánica y nuestros ingresos y salidas serían por adelante. Pero lo importante es que si uno está frente al norte, el otro tiene que estar frente al sud siguiente. Como los polos son alternados, norte-sud, etc., entonces no hay problema. Podría ser también este lado, ¿no? No interesa. Lo importante es que si uno está frente al norte, en el momento estático del rotor, el otro tiene que estar frente al sur. De esa manera, supongamos que la fuerza electromotriz del conductor 1 es a 90 grados de la horizontal
entonces a menos 90 grados tiene que estar la fuerza electromotriz del conductor 2. Obviamente, cada una de estas fuerzas electromotrices son ondas senoidales, ¿no? Entonces tenemos dos ondas senoidales que están desfasadas 180 grados entre sí, grados eléctricos. Bueno, si queremos obtener entonces la fuerza electromotriz total, lo único que hacemos es la ley de Kirchhoff, ¿no? Aquí tendríamos más, menos. Si queremos desde la entrada hasta la salida, por la ley de Kirchhoff tendríamos más E1 menos E2. ¿No? Las fuerzas electromotrices siempre tienen una polaridad única, ¿no? Menos más. Entonces, al recorrer, diríamos más E sub 1, recorriendo la espira, menos E sub 2, y tenemos el vector de fuerza electromotriz de una espira a paso diametral, E1 menos E2. En módulo, nos interesa el módulo para tener la amplitud máxima. En módulo entonces sería el módulo de la fuerza electromotriz del espira paso diametral igual al módulo de la diferencia de los dos vectores E1 menos E2. Pero en módulos ya hemos explicado que es lo mismo trabajar con valores máximos o valores eficaces. Entonces, el valor eficaz de este módulo va a ser el doble, ¿no? Porque este vector es E1 menos E2, es 2 veces el valor eficaz del conductor. De manera que, conociendo el valor eficaz del conductor, para el valor eficaz de la espira paso diametral, simplemente multiplicar por 2. Y esos resultados será 4 la frecuencia multiplicada por el factor de forma por el flujo por polo. O lo que es lo mismo, en ondas senoidales, el FB es 1.1 periódico, entonces el valor eficaz de la espira a paso diametral, que es lo que nos interesa, será igual a 4.4 periódico la frecuencia multiplicada por el flujo por polo. Ahora, en 2.5 tenemos que analizar o calcular el valor eficaz de la fuerza electromotriz en una bobina de NB espiras. Cada una de estas espiras a paso diametral. Entonces, lo único, ¿cómo conseguimos una bobina? O al revés, una espira, podemos decir que es una bobina, o una espira es una bobina de una espira, ¿no? Entonces, una bobina simplemente la conseguimos conectando en serie varias espiras. Por ejemplo, en este caso, empezamos con la primera espira, conectamos a la segunda espira, conectamos en serie, le conectamos otra vez en serie a la tercera, así siguiendo, conectamos a la cuarta y finalmente tenemos la salida. Y estaríamos dibujando una bobina de 4 espiras, en este caso. Y en general podemos poner NB espiras. Lo importante es que estos lados activos tienen que estar todos en una ranura frente al polo norte y para que sea una bobina con espiras a paso diametral, todos los otros lados activos tienen que estar frente al sur de manera que sus fuerzas electromotrices van a estar diametralmente opuestas, o sea, 180 grados,
Y eso significa que la bobina tiene NB espiras a paso diametral. En cuanto al módulo, no deberíamos tener mucho problema. Si para una espira era N1 menos, E1 menos E2, vectorialmente, para NB espiras tendríamos que ser otra vez más E1 menos E2, más E1 menos E2, etcétera, etcétera, NB veces. Eso significa que el vector de fuerza electromotriz de NB espiras, o de una bobina, es igual a NB que multiplica a la diferencia vectorial de E1 menos E2. En cuanto al módulo se refiere, el módulo de esta fuerza electromotriz de NB espiras a paso diametral será igual a NB veces la fuerza electromotriz o el módulo de una espira a paso diametral. ¿Ok? Entonces, eso significa simplemente que el valor eficaz de NB espiras es igual a n veces el valor eficaz de una espira a paso diametral. En otras palabras, reemplazando esta magnitud, vamos a obtener que el valor eficaz de NB espiras es igual a NB por 4 por F por FB por flujo por polo. En ondas senoidales, el factor de forma es 1 periódico, entonces el valor eficaz de NB espiras será igual a 4.4 periódico la frecuencia por NB por el flujo por polo. Ahora nos toca analizar en 2.6 el valor eficaz de fuerza electromotriz de un grupo de cubobinas. Las bobinas siempre a paso diametral. Para este caso, ¿qué son primero las cubobinas? O sea, si partimos de una bobina, como la que mostramos en azul, igual al anterior caso, entonces esta tenemos que conectarla en serie con la bobina, con la segunda bobina. Esta segunda bobina tiene la misma cantidad de NB espiras, o sea, son bobinas completamente iguales. Y se dice que están a paso diametral porque estos lados activos de la bobina 2 están frente al norte y los otros lados activos están frente al sur. Bueno, la anterior también era a paso diametral, es cuestión de que se mueva el rotor nada más, ¿no? Si el rotor lo movemos una ranura a la izquierda, todas estas bobinas en azul también serán diametralmente opuestas a todas estas otras bobinas que estarán frente al sur. Entonces, una vez que terminamos el segundo bobinado, conectamos en serie con la tercera bobina, que también va a tener NB espiras, en este caso hemos puesto 4, y por otro lado también está a paso diametral, puesto que si el norte se mueve hacia la derecha, una ranura, el sur también se va a mover hacia la derecha, una ranura, y estarán sus lados activos entonces con fuerzas electromotrices a 180 grados un lado activo del otro. Eso es distribuir cubobinas, ¿cierto? Vamos a analizar luego en cuanto a sus fuerzas electromotrices. Sin embargo, nos toca analizar también qué pasa
si a este grupo de cubobinas las ponemos en una sola ranura. Esto es hipotético, ¿no? Esto es en la realidad, esto es lo que se hace en la práctica. Pero ¿qué pasa si hipotéticamente a estas cubobinas, en este caso 3 bobinas, cada una de NB espiras, las colocamos todas en una sola ranura? O sea, un lado activo frente al norte, el otro lado activo frente al sur, pero de las cubobinas. A estas cubobinas las vamos a llamar concéntricas, que tienen un solo centro, y obviamente también van a estar en serie, ¿no? O sea, terminamos la bobina 1, conectamos con la bobina 2, conectamos la bobina 3 y tenemos la salida de la bobina 3. Igual que en este caso, solo que estas son bobinas distribuidas. En este caso tenemos bobinas concéntricas. ¿Para qué hacemos esto? Para obtener la fuerza electromotriz. En el caso de las bobinas concéntricas, si este es el valor de la fuerza electromotriz de la bobina 1, de la bobina 2 será similar y de la bobina 3 también. Y al estar conectado en serie, los vectores obviamente se suman, ¿no? Las fuerzas electromotrices, que son vectores, que son ondas senoidales, se suman en este caso, obteniendo una magnitud de la suma de las tres igual a E fasor de Q bobinas concéntricas, mucho más grande que las distribuidas. ¿Por qué las distribuidas son de menor magnitud, el vector? Porque si este es el tamaño o el vector de la bobina 1, de la fuerza electromotriz de la bobina 1, el de la bobina 2 va a estar desfasada a un cierto ángulo alfa. Este valorcito ángulo alfa es igual al ángulo que existe entre la fuerza electromotriz que se induce en una ranura y la fuerza electromotriz que se induce en la ranura adyacente. Por eso es que el vector de fuerza electromotriz de la bobina 2 está a un cierto ángulo alfa. Vamos a volver en el capítulo 3, es sumamente importante este angulito. De manera que la fuerza electromotriz de la bobina 3 estará a desfasado, otro ángulo alfa. Y su sumatoria nos va a dar entonces la fuerza electromotriz de cubobinas pero distribuidas. Y aquí lo único que estamos mirando es que la magnitud de las fuerzas electromotrices de cubobinas concéntricas, que sería este caso hipotético, es mayor que la fuerza electromotriz inducida de las mismas cubobinas, cada una de NB espiras, pero distribuidas. Otra forma esquemática o didáctica de demostrar este hecho es tomar nuestro generadorcito del capítulo 1 con 12 conductores y habríamos conectado estas espiras, estos conductores, formando toda una fase. Entonces, si supongamos que aquí está el conductor 1 está frente al norte, el 7, su diametralmente opuesto, estará frente al sur, ¿no es cierto? Sus vectores 1 y 7 a 180 grados. Obviamente el 2 con el 8 también, para empezar, habrá aquí un ángulo alfa, pero sus vectores entre 2 y 8 serán diametralmente opuestos. El 3 con el 9, el 4 con el 10 y así siguiente. 5 con el 11, 6 con el 2.
¿Cómo formamos la fase? Simplemente con bobinas A o con espiras cuyos lados activos sean a paso diametral. Si empezamos en 1, entonces tenemos que tomar el 7 al 2, el 2 al 8. Y luego conectamos el otro grupo de cubobinas, el 7 el 8 con el 1 y el 2. De todas maneras, este detalle y esta forma de devanar vamos a estudiar en el capítulo 3 en mayor profundidad. Sin embargo, esta conexión de bobinas está hecha a paso diametral y estos serían los vectores de fuerza electromotriz que se inducen en los conductores en cada ranura. Aquí tenemos un ángulo alfa, que es el mismo para todas las fuerzas electromotrices de una ranura y su ranura adyacente. Anterior o posterior, no interesa. Entonces, si estas bobinas estuvieran solamente en la ranura 1 y 7, supongamos que es la 1 y 7, entonces la fuerza electromotriz sería, la fuerza electromotriz total de este devanado sería 1 menos 7 prima llamamos porque es el lado activo que está en la parte inferior de la ranura, más otra vez 1 menos 7 prima. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro Q son dos bobinitas, pero tenemos otro grupo de Q que sería otra vez 1 menos 7' y 1 menos 7'. De manera que esta sería la resultante de la fuerza electromotriz, del vector de fuerza electromotriz inducido de cubobinas, pero distribuidas. ¿Qué pasa en las concéntricas, diré más bien, hipotéticas concéntricas? En cambio, ¿qué pasa en las bobinas distribuidas? ¿Qué tendríamos si seguimos esta conexión? Los vectores de fuerza electromotriz, todos siempre son con polaridad positiva arriba, negativa abajo, ¿no? O puede ser también a la inversa. Pero en este caso hemos adoptado esta polaridad. Entonces, sería más el vector E1, 1, ¿sí? menos el 7', menos el 7'. Si este es el 7 será inverso. Más el 2, pero el 2 está desfasado un ángulo alfa. Entonces, alfa grados desfasado, menos el 8', menos el 8'. Luego esto se va por acá y queda más el 2', más el 2', y vuelve por aquí menos el 8, menos el 8. Luego de aquí se va al 1, al más 1', y finalmente termina en el menos 7. Entonces, como se puede observar, las fuerzas electromotrices en magnitud, este vector es mucho más grande que el vector de fuerza electromotriz de cubobinas distribuidas. Entonces, para sanar este tema, lo que hacemos es definir un factor de distribución. Hemos demostrado que hay influencia entre que las bobinas estén distribuidas, que es el caso real, de la máquina respecto a las concéntricas. Y este factor de distribución nos relaciona el valor eficaz de cubobinas distribuidas sobre el valor eficaz de cubobinas como si estuvieran concéntricas, que es el caso hipotético. ¿Por qué? Porque en magnitud este valor va a ser menor que 1, porque en magnitud el valor
el módulo de un vector de cubobinas concéntricas es mayor que el módulo de cubobinas que estén distribuidas. Entonces, despejamos de acá nuestra incógnita, que sería valor eficaz de cubobinas distribuidas igual a K sub D por el valor eficaz de cubobinas concéntricas. Pero este valor conocemos, podríamos conocer fácilmente, ¿no? Si las bobinas estuvieran concéntricas, entonces simplemente será igual a Q veces el valor eficaz de una de las bobinas, ¿no? No es necesario mayor detalle, porque en este caso las tres bobinas están en una misma ranura, en dos ranuras a 180 grados más bien. Por lo tanto, el valor eficaz de las cubobinas concéntricas será Q veces 4F FB NB flujo por polo, o lo que es lo mismo 4Q NBF flujo o FB por flujo por polo. Entonces reemplazamos esto en nuestra ecuación y obtenemos que el valor eficaz de cubobinas distribuidas, que es lo que estábamos buscando, será igual a K sub D por 4Q NBF FB flujo por polo. O lo que es lo mismo, para ondas senoidales, el factor de forma siempre vale 1.1 periódico, o sea, será igual a 4.44 QNBF K sub D flujo por polo. Bueno, finalmente tenemos que analizar cómo es el valor eficaz de la fuerza electromotriz de una fase. En general, todos los generadores están conectados en estrella. Casi ninguno funciona en los sistemas eléctricos de potencia, porque son la fuente de tensión y hay que darle la referencia en el potencial cero, que es el potencial de del punto común de la estrella. Pero ¿cómo organizamos? Ya hemos hecho cubobinas. Para hacer cubobinas hemos necesitado un par de polos, ¿verdad? Cubobinas necesitamos un par de polos, porque necesitamos unos lados activos que estén frente al norte y sus diametralmente opuestos tienen que estar frente al sur. Entonces, ¿cuántos grupos de cubobinas vamos a formar? Eso tiene que ver con el número de pares de polos. De manera que dependiendo de P, o sea, P veces Q grupos de bobinas vamos a conectar, podríamos hacerlo en serie o podemos conectar también en paralelo. Pero primero veremos el caso del serie. Entonces, dependiendo de P, vamos a crear varios grupos de Q. ¿Y qué nos interesa en este capítulo? Simplemente es obtener la magnitud, el valor eficaz de la fuerza electromotriz de esta fase. Como está en estrella, por raíz de 3 vamos a tener la tensión de línea en las otras fases, ¿no? ¿Verdad? Además, como las bobinas son idénticas, con el mismo número de espiras, el mismo número de grupos, Q, etc., entonces basta analizar una fase. Podría ser un generador un poco más grande, donde tengamos como ramas en paralelo, pero de Q bobinas, ¿no? Dependiendo de la fase P. No es muy complicado este tema, sin embargo, analizaremos este caso de que estos grupos de bobina están conectados en serie. Si hacemos el diagrama vectorial, por ejemplo, de una de las fases,
va a ser cubobinas, la fuerza electromotriz de esta manera, cubobinas más, si hay otro par de polos, vamos a tener otros vectores que van a sumar también. Entonces, el resultado de una fase es simplemente P veces el valor eficaz, digamos, de las cubobinas, ¿no? Distribuidas, obviamente. Lo mismo ocurrirá entonces en las otras fases. Dependiendo de P, vamos a tener un grupo de cubobinas con sus fuerzas electromotrices siempre a 120 grados y para la otra fase lo propio. En este caso, en este ejemplito, tenemos P2, ¿no? De manera que teníamos como valor eficaz de cubobinas distribuidas a K sub D el valor eficaz de cubobinas concéntricas, ¿no? Que en resumen era igual a 4.44 QNB FKD flujo por polo. Para la fase, lo único que hay que hacer es multiplicar por P. Entonces nos quedará P veces el valor eficaz de cubobinas distribuidas y lo propio en el caso de ondas senoidales donde el factor de forma es 1.1. En resumen, tenemos que el valor eficaz de una fase es igual a 4QNB P FB K sub D flujo por polo. Ondas senoidales, el valor eficaz de una fase es 4.44 periódico QNB P F K sub D flujo por polo. Si nominamos a N mayúscula como el producto de Q, NB y P, si todo está en serie, fíjense, Q era el número de bobinas, pero cada una de estas bobinas tenía NB espiras. Entonces, N veces por Q será el número total del Q grupo, del grupo de Q bobinas en serie, y multiplicado por P va a ser el número total de espiras que tiene en serie la fase. De ahí que este producto entonces es muy significativo a tiempo de obtener el valor eficaz de una fase. De manera que nuestra ecuación final quedará como valor eficaz por fase igual a 4F frecuencia factor de forma FB, número total de espiras en serie que tiene una fase, por K sub D por flujo por polo. En ondas senoidales, el factor de forma siempre es 1.1 periódico, y tendremos valor eficaz por fase igual a 4.44 F frecuencia N K sub D por flujo por polo. Este concepto de N es sumamente importante, es entendible cuando todos estos Q grupos o cubobinas P grupos están conectados en serie. En paralelo, aquí solamente hay que tomar como N al número total de espiras que están en serie en toda la fase. O sea, solamente una rama de este paralelo. Ese es el concepto fundamental que hay que entender. N es el número total de espiras en serie que tiene una fase. Por mucho que haya ramas en paralelo, entonces hay que tomar solamente una de las ramas. Entonces tenemos esta ecuación final para
el valor eficaz de una más, donde, repito, el dato importante a tomar en cuenta es este valor n. Y el K_d, que lo vamos a dejar para los siguientes subtítulos, para poder obtener este factor de distribución.